Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les doy la bienvenida nuevamente a la clase 2, ¿verdad?, de soteriología, entonces, ¿verdad?, de la escuela de Tespe, donde ya estamos, ¿verdad?, a un paso ya, ¿verdad?, de finalizar nuestro curso. Que el Señor les bendiga grandemente. Aquí estamos nuevamente, entonces, para aprender más de la palabra del Señor y sobre esta importante, ¿verdad?, doctrina que es la soteriología, ¿verdad?, que quiere decir, ¿verdad?, la doctrina del pecado. Ya es una de las doctrinas, ¿verdad?, principales también, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Quiero invitarle entonces a que vayan a su apostilla, a su material, con la Biblia en mano también, ¿verdad?, porque la vamos a utilizar, a la página número 5 de nuestro material entonces. Y hoy vamos a hablar acerca de las enseñanzas de Cristo concerniente al pecado. Aunque no lo creamos, tenemos, ¿verdad?, y aprendemos mucho a través de la persona de Cristo concerniente al pecado. Jesús tiene mucho que decirnos concerniente al pecado. Ya, página número 5, entonces vamos a nuestro material. Dice, cuando uno examina la enseñanza de nuestro Señor concerniente al pecado, por lo menos dos cosas se ponen de relieve. Una, en la gran cantidad de referencias que él hace al efecto, tanto en su enseñanza como en sus parábolas. ¿Ya? O sea, Jesús, ¿verdad?, como dice acá, cuando uno examina la enseñanza de nuestro Señor, aunque no directamente Jesús pronuncia muchas veces la palabra pecado, pero sí sus derivados, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Y lo pone, como dice acá, poniendo mucho énfasis y relieve, ¿verdad?, a esta doctrina, ¿ya? A pesar de esto, generalmente no pensamos en el pecado como uno de los énfasis principales de Cristo. Pareciera ser, aparentemente, que la palabra pecado no fue el énfasis principal de la enseñanza de Cristo. Por lo general le damos más énfasis a la predicación de Cristo concerniente al reino de Dios, a las parábolas y otras cosas, ¿ya? Pero lo fue, dice, ¿ya? La enseñanza sobre el pecado fue una de las principales enseñanzas de Cristo. En segundo lugar, su enseñanza sobre el pecado fue muy específica, como se verá a medida que se desarrolle este tópico. En otras palabras, Cristo tenía mucho que decir sobre el tema del pecado y lo dijo con detalle específico, ¿ya? Algunos pecados específicos. Nuestro Señor empleó todas las palabras principales que denotan pecado y al hacerlo especificó una variedad de los mismos. Lo siguiente es una lista de pecados particulares que él menciona en su enseñanza. ¿Ya? O sea, Jesús utilizó muchas palabras para referirse entonces a este tema, aunque no específicamente, como dije anteriormente, utilizó la palabra pecado, pero sí utilizó muchas otras palabras, ¿verdad?, para referirse a este tema. Veamos algunas de ellas. Primero, vemos la palabra sacrilegio. ¿Ya? El sacrilegio, ¿verdad?, es un pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Al limpiar el templo de los cambistas de dinero, él condenó su pecado de sacrilegio, es decir, violar el templo que estaba consagrado a Dios y manifestar irreverencia hacia las cosas sagradas. Cristo limpió el templo, el principio y al fin de su ministerio. ¿Ya? En Juan capítulo 2, versos 15 al 16, encontramos entonces esta historia y vemos a Cristo, ¿verdad?, ya molesto con los cambistas, ¿ya?, y con los vendedores de ovejas dentro del templo, principalmente el área del atrio. ¿Ya? Sabemos que en la época de Cristo, durante la fiesta de Pesaj, que era la fiesta de la Pascua, ¿ya?, venían muchos judíos que estaban en el exilio, ya que estaban viviendo afuera de Israel, y algunos que vivían en Corintio, otros venían de Roma, etcétera, de todas partes de Europa y del Oriente Medio, ¿ya? Y ellos no venían con dinero propio de Israel, sino que traían sus monedas locales. Entonces el sumo sacerdote ya de la época tuvo la brillante idea de colocar una casa de cambio dentro ya del templo, porque el atrio también hacía parte del templo. Y no solo colocar una casa de cambio, sino también colocar venta de ovejas dentro de la propia casa del Señor, para que esta gente no se incomodara tratando de cambiar las monedas que ellos traían de sus países,
ya, ni tampoco se preocupasen con comprar un animal para el sacrificio. Es claro que este sumo sacerdote, ya encargado de esto, de este negocio, porque era un negocio, ya dentro de la casa del Señor, aplicaba un cierto, ya una cierta cantidad de impuestos, ¿verdad? O como dicen los brasileños, de juro, ¿ya? Como dicen acá, ¿verdad? Se me olvidó la palabra en español, ¿ya? En este momento. Aplicaba, ¿verdad? Una cierta cantidad de dinero a más, ¿ya? Del cambio, bendito sea el nombre del Señor. Y lo mismo con las ovejas. Si una oveja, póngale usted, ¿verdad? Afuera del templo valía, qué sé yo, $20, él adentro la vendía por 30. ¿Ya? Si el cambio de la moneda afuera estaba a $2, él aplicaba dentro del templo, por ser dentro del templo, $2.50, $3. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, él ganaba. Cristo, al llegar y ver esta escena, se indignó. ¿Ya? Podemos ver en Juan capítulo 2, verso 15 al 16, y también en Marcos capítulo 11, verso 15 al 18. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció, dice, las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Ya? En Marcos, ¿verdad? Marcos se refiere a este incidente también y utiliza la palabra cueva de ladrones. ¿Ya? O sea, habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones, un lugar de negocio. Y esto indignó a Cristo. ¿Por qué? Porque la casa del Señor es un lugar consagrado para la oración, para el ayuno, para la búsqueda de Dios. Y no para promover, ¿verdad?, ganancia. Ya como se está haciendo lamentablemente hoy en día muchas veces en muchos templos. ¿Ya? Muchos templos, ¿verdad?, se están prestando como casa de negocio. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Faltan solamente que coloquen, ¿verdad?, cajero automático, ¿ya?, en los cultos para poder entregar la ofrenda y los diezmos. Porque se están realizando, ¿verdad?, y se están transformando en verdaderas casas de ganancia. Y no se le está dando el énfasis principal de la casa de Dios, que es un lugar consagrado ¿para qué? Para la oración y el ayuno. Entonces, lo que estos fariseos estaban haciendo, lo que esta gente, el sumo sacerdote, estaba haciendo con este negocio, era un sacrilegio. Ahora, ¿qué es la palabra sacrilegio? La palabra sacrilegio, ¿verdad?, quiere decir profanación de algo que se considera sagrado. Especialmente cuando el profanador conoce el valor sagrado de lo que profana. ¿Ya? Sacrilegio entonces es la profanación de algo que se considera sagrado. ¿Ya? Eso es un sacrilegio. O sea, ellos sabían, y peor todavía, más pecado aún, porque ellos sabían que aquel lugar era un lugar sagrado, pero aún así lo estaban haciendo. Sacrilegio es cuando yo algo que he consagrado a Dios lo utilizo, ¿verdad?, de una forma inadecuada, ¿ya? Y no para el fin que fue apartado, ¿ya? Entonces, el primer pecado que Jesús hace mención es el pecado, ¿verdad?, y condena, ¿verdad?, es el pecado de sacrilegio. Segundo, página número 6, la hipocresía. Jesús también condena la hipocresía de los líderes, ¿ya?, de la época. Estamos viendo palabras que están relacionadas, ¿verdad?, al pecado. La hipocresía, en Mateo capítulo 23, verso 1 al 36, Jesús condena la hipocresía de los fariseos, de los saduceos, de los líderes religiosos de la época. En su mordaz condenación de la hipocresía de los saduceos, escribas y fariseos, nuestro Señor señaló varias formas específicas en que ellos mostraron esa hipocresía. Primero, no practicaban lo que predicaban, eran como el padre Gatica. ¿Ya? Predicaban, pero no vivían aquello que predicaban. Y eso es lo peor, ¿verdad?, para un predicador, para un siervo de Dios que está al frente de una obra. Predicar y no vivir aquello que predica. No tiene ninguna, ¿verdad?, eficacia. Ya la persona que practica ya esto, bendito sea el nombre del Señor, no vivir lo que predica, es como que aquel que está escribiendo con la mano, pero con el codo, ¿verdad?, borra lo que escribe. Ya vemos en Mateo capítulo 23, vamos allá, Mateo capítulo 23, versículo número 3, ya, de Mateo, dice así. Dice, así que todo lo que os dijeren que guardaréis, guardadlo, dice Jesús, y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y presta atención al versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres,
mas ni aún con su dedo las quieren mover. ¿Ya? O sea, aquí Jesús está condenando esta actitud hipócrita, ¿ya?, de los fariseos. Segundo, buscaban exaltarse a sí mismos, animando a las personas a que los adularan. Versículo 7 del capítulo 23 dice: y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y ser llamado de los hombres rabí, rabí. O sea, ¿verdad?, le gustaba que le alimentaran el ego, le gustaba exaltarse a sí mismo, como lo vemos hoy en día también con muchos siervos de Dios y lamentablemente, ¿verdad?, predicadores góspeles, ¿ya?, y cantores gospel, ya que les gusta que lo exalten, les gustan las primeras sillas, les gustan, ¿verdad?, las luces. Yo no voy a decir dónde, pero fui a un congreso una vez, ya, grande, donde vino una cantante muy famosa, ya, en ese país, y venía con guardaespaldas. Ya venía con guardaespaldas y los hermanos Ujieres que estaban ahí, ¿verdad?, hicieron una cadena humana para que nadie la tocara, para que nadie le pidiera un autógrafo. Ya son verdaderas estrellas. Bendito sea el nombre del Señor. Ni en Cristo, ¿verdad?, nosotros vimos este tipo de actitud. Ya, pero hay personas que les gusta, ¿verdad?, que le alimenten el ego. Les gusta exaltarse. Esto pasaba con los fariseos. Les gustaba usar en los eventos, ¿verdad?, usar o sentarse en las primeras sillas. Bendito sea el nombre del Señor. Esto nosotros nunca tenemos que hacerlo. Cuando le invitan a un lugar, usted se siéntese en la última banca, siéntese en la última silla. Es preferible que a uno lo llamen adelante, ¿verdad?, que después un avergonzado tenga que sentarse en la última silla. ¿Por qué? Porque lo sacan de aquel lugar. ¿Ya? Nosotros no vamos para buscar el primer lugar en la casa de Dios, vamos para adorar. El único que tiene que ser exaltado, engrandecido en la casa del Señor es Dios. ¿Ya? Segundo, le gustaba que lo llamaran rabí. ¿Ya? La palabra rab, ¿verdad?, en hebreo quiere decir mucho. ¿Ya? La palabra rab quiere decir mucho. ¿Ya? Entonces un rabí, un rab, era una persona que tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría. No se le podía llamar a cualquiera, ¿verdad?, rab o rabí. ¿Ya? En el caso de Gamaliel, quien fue que instruyó a Pablo en su niñez, ¿verdad?, en su adolescencia, en su juventud, él era un rab, él era un rabí, porque era un hombre ya con mucha sabiduría, con mucho conocimiento de la Tanaj, de la ley. Bendito sea el nombre del Señor, era un maestro. ¿Ya? Pero a estos fariseos les gustaban que en todo lugar los llamaran de rabí. ¿Ya? Como hoy en día también vemos ese tipo de actitudes muchas veces dentro de la iglesia. Hay personas que les gusta que los llamen de apóstol. ¿Ya? Hay personas que les gusta que los llamen de profeta. ¿Ah? No se conforman con el simple título de pastor, de diácono, de presbítero, de evangelista, sino que quieren, ¿verdad?, inventar más nombre y más cargo para poder estar por encima de los demás. ¿Ya? Es un problema de ego. ¿Ya? Es un problema, ¿verdad?, espiritual, es un pecado. ¿Por qué? Porque buscan exaltarse a sí mismos. ¿Ya? Y Jesús condenó este tipo de actitud. Se escapaban de cumplir su juramento por tratar de diferenciar entre jurar por el templo y jurar por el oro del templo. Eran tan ciegos, ¿verdad?, que mire lo que ellos decían. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís que cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, el deudor es. Insensato y ciego, mire cómo lo llama Jesús. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Lógicamente el templo, ¿verdad? ¿Ya? Lógicamente el templo que santifica al oro. ¿Ya? Mire que eran tan ciegos que decían que aquel que juraba por el templo no era nada, porque el templo no era nada. Más importante era el oro. ¿Ya? O sea, le daban más prioridad a lo material, ¿ya?, que al lugar donde se adoraba y se servía al Señor. Así de ciego eran. ¿Ya? Entonces Jesús ya condenaba esto. Diezmaban escrupulosamente, pero eran negligentes en promover la justicia. Diezmaban el eneldo, el canelo, ¿ya?, pero se olvidaban de hacer justicia, de aplicar misericordia. Jesús los condena. Exteriormente parecían ser justos, pero en el interior eran hipócritas. Versículo 27, Jesús los llama de sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro estaban llenos, ¿verdad?, de podredumbre, ¿verdad? Estaban hediondos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces,
El otro pecado al cual Jesús se refirió, ¿verdad?, fue la hipocresía. Después tenemos la avaricia. Jesús también, ¿verdad?, condenó la avaricia. Bendito sea el nombre del Señor. En Lucas capítulo 12, verso 15, encontramos a dos hermanos que se acercan a Jesús, ¿verdad? Y uno de ellos le dice: Señor, habla con mi hermano para que me dé la mitad de la herencia, ¿ya? Y Jesús condena este tipo de actitud. Ya le dice: hombre, ¿quién me ha puesto a ti como repartidor de los bienes? Guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús nos manda a nosotros como discípulos, ya, a cuidar de la avaricia. Hoy vemos lamentablemente cuántas personas, familias, a veces enemistas, ¿verdad?, pelean, se dejan de hablar durante años. ¿Por qué? Por un sillón, ¿verdad?, por un refrigerador que dejó la mamá, por una casa, por un terreno, ya, a veces por una cantidad tan absurda de plata. Se dejan de hablarse, de mirarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus corazones están llenos de avaricia. Jesús condenó este pecado de avaricia. Después tenemos el pecado de la blasfemia. En una oportunidad, dice Mateo capítulo 12, verso 22 al 37, Jesús sanó a un endemoniado ciego y mudo. Y lo sanó de tal manera, bendito sea el nombre del Señor, que este endemoniado quedó libre de ese espíritu y veía y hablaba. Y esto lo vieron los fariseos. Y los fariseos dijeron, ¿verdad?, este saca a los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, le atribuyeron las obras de Dios, las obras del Espíritu Santo, ¿a quién? A Satanás, ¿ya? Al diablo. Y esto, ¿verdad?, es blasfemia, es blasfemar, atribuir las obras de Dios, ¿ya?, al diablo. Yo no puedo atribuir la obra de Dios, una sanidad, bautismo con Espíritu Santo, manifestación del Espíritu, al diablo, o llamarlo de show, ¿ya? Una palabra muy común que yo escucho hoy en día: esto es un show. Dentro de la casa del Señor no hay show. Show hay, ¿verdad?, en una discoteca. Show hay a fin de año, ¿verdad?, aquí en Valparaíso, cuando lanzan los fuegos artificiales. Show hay, ¿verdad?, en un teatro. Pero dentro de la casa del Señor no hay show. Lo que hay es manifestación del Espíritu. Entonces tenemos que tener cuidado con los términos, con las palabras que nosotros a veces utilizamos, porque podemos estar cayendo, ¿verdad?, en una blasfemia. Y la blasfemia es un pecado grave. Después tenemos la transgresión de la ley. Ya en Mateo capítulo 15, verso 3 al 6. Para evitar el socorrer a los padres ancianos, los escribas inventaron una manera de dedicar el dinero que se hubiera usado para este propósito al templo, para finalmente recibirlo de nuevo. ¿Ya? Esto, dijo el Señor, era una violación directa al mandamiento de honrar a los padres. ¿Qué decía el mandamiento, verdad? El mandamiento decía que los hijos deben honrar a sus padres. Y honrarlo, ¿verdad?, en la época quería decir también cuidar de ellos cuando eran más ancianos, estaban más desposeídos. ¿Ya? Vemos en Mateo capítulo 15, verso 3 al 6. Y él respondiendo le dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ellos colocaban la tradición de los ancianos, los comentarios extra que tenía la Torá, ya por encima del mandamiento de Dios. Porque Dios mandó diciendo: honra al padre y a la madre, y el que maldijera al padre o a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijera al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera valerte o ayudarte, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús condena esta actitud hipócrita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hijo podía hacer algo, ¿verdad? Y si el padre venía a pedirle ayuda, ¿qué es lo que le decía el hijo? No, ya la ofrenda que tengo, o la cantidad de dinero que tengo para ayudarte a ti, ya la consagré al templo. Y de esta manera ellos se desligaban de toda responsabilidad hacia los padres. ¿Ah? Porque esto lo habían ya colocado los ancianos, los fariseos, como una tradición, ¿ah?, como algo que se podía hacer. Y de esta manera, entonces, transgredían el mandamiento de la ley. La ley le ordenaba honrar padre y madre, cuidar de ellos, ¿ya? Pero colocaban la tradición por encima del mandamiento de Dios. Entonces, esto era, ¿verdad?, pecado, ¿ya? Después tenemos el orgullo, el pecado del orgullo. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? El orgullo de posición o el buscar lugares de honor no tiene lugar en la vida de un verdadero siervo de Dios. Vemos en Mateo capítulo 20, ¿ya?, verso 20 al 28, la madre de los hijos de Zebedeo,
¿Ya? Se dice que un día se acercaron a Jesús postrándose, adorándole y pidiéndole algo. Y él les dijo, ¿qué queréis? ¿Ya? Aquí vemos a la mamá intercediendo, ¿verdad? ¿Qué mamá no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Ya? Las mamás hacen de todo por sus hijos. Y seguramente estos hijos de Zebedeo, estos hijos le pidieron, mamá, habla tú con Jesús para que ya no parezca que viene de parte de nosotros directamente, sino de parte tuya. ¿Ya? Y la mamá, como buena mamá, ¿verdad?, se acercó a Jesús y él le dijo, ¿qué quieres? Jesús le pregunta. Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Mira lo que pidieron, poca cosa. ¿Ah? Que en el reino de Dios uno se sentara en posiciones, ¿verdad?, destacables, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos en este pedido, verdad? Vemos orgullo, ¿ya? Entonces Jesús acá reprende, ¿ya? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, dice. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él le dice, la verdad, mi vaso beberéis y del bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿A qué se refiere aquí cuando habla de vaso de bautismo? Está hablando, ¿verdad? Jesús está diciendo, ustedes van a correr la misma suerte mía. Ustedes van a beber el mismo vaso, trago amargo de la muerte. Por mi causa ustedes lo van a beber. ¿Ya? De hecho, vemos acá en la historia eclesiástica que la mayoría de los discípulos ya de Jesús murieron, ya fueron mártires. El único que murió anciano fue el apóstol Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos sí iban a beber el vaso, la copa amarga. Ellos sí iban a ser mártires, ¿ya? Pero Jesús le dice, ¿verdad?, que el sentarse a su derecha, a su izquierda, no le correspondía a él dárselo. Ese privilegio, ese honor, porque eso era algo que estaba en las manos del Padre. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Más bien Jesús le enseña acá, ¿verdad?, que aquel que quiera ser grande, ¿ya?, ante los demás, es que vemos aquí que es lo que ellos querían, ¿ya?, estar por encima de los demás discípulos, de sus demás compañeros. Entonces vemos en esto, aquí en este tipo de actitud, ¿verdad?, un cierto orgullo, ¿ya?, arrogancia, nuevamente, ¿ya? Y Jesús le dice que quien quiera ser el mayor debe servir, porque Jesús dice, ¿verdad?, que Él no vino para ser servido, sino para servir, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo claro dentro de la casa del Señor. Nosotros estamos para servir, no para ser servidos, aunque hay algunos que no entienden esto. Hay algunos ministros, siervos del Señor que están al frente de obras que piensan que fueron llamados para que los demás les sirvan, ¿ya? Para que los demás lo atiendan, para que los demás le hagan todas las cosas, ¿ya? Como vemos en algunos ministerios hoy en día, principalmente estos ministerios proféticos que se están levantando, ¿ya? Ellos actúan y enseñan de que son papás espirituales que los demás tienen que servirle, ¿ya? Vemos entonces en este tipo de actitud una cierta cuota de orgullo, ¿ya?, de altivez. Y tenemos que entender y comprender las palabras de Cristo. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su bien rescate por mucho, ¿ya? Entonces Jesús condena el pecado del orgullo, ¿ya? Bien, Jesús también condena, ¿verdad?, la actitud de ser piedra de tropiezo para los demás. Tenemos que cuidarnos muy grandemente con esto, ¿ya? Una de las cosas que yo le pido a Dios siempre que me ayude a no ser piedra de tropiezo, de escándalo, para que otros se aparten de los caminos del Señor por mi causa. Mateo capítulo 18, verso 6, dice, y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo del mar. Qué tremendo esto. Esto aquí es terrible. ¿Ya? Ser piedra de tropiezo para otra persona. ¿Ya? Hacer caer, hacer que personas se vayan de la iglesia por mi pecado. ¿Ya? Yo debo procurar, ¿verdad?, si he pecado, si he cometido algún error, pedir perdón, ¿ya? Y hacer con que esas personas no pierdan su fe, no se decepcionen de Dios, de la persona de Cristo por mi causa, porque la condenación, ¿verdad?, va a ser grande sobre mi vida. Dice aquí Jesús, mejor le fuera atarse una piedra de molino. Hermano, una piedra de molino en la época de Jesús no era una piedra chiquitita, era una tremenda piedra. ¿Ya? Era una tremenda piedra que un asno la daba vuelta, ¿verdad?, para poder, y ahí se iba echando el trigo. Bendito sea el nombre del Señor, para moler el trigo y luego poder hacerlo pan, ¿ya?, hacer harina.
¿Ah? Entonces la piedra de molino, imagínense, Jesús dice mejor atarse, amarrarse al cuello, ¿verdad? Una piedra de molino y echarse al mar, ¿ya? Que hacer tropezar a uno de estos pequeños. O sea, la condenación va a ser tremenda, ¿ya? Después tenemos el pecado de la deslealtad. Estamos viendo palabras entonces que Jesús utilizó, ¿verdad? Y que condenó, que tienen mucha referencia, ¿verdad? Y tienen mucho que ver con el pecado, ¿ya? Ser piedra de tropiezo. Deslealtad, poner las comodidades o las obligaciones propias antes de la lealtad a Cristo. Es pecado, dice. ¿Ya? O sea, esto aquí es tremendo. Mateo capítulo 8, verso 19 al 22, dice la palabra del Señor que un escriba se acerca a Jesús, ¿verdad? Sin medir el costo. Jesús no lo llamó. Él se ofreció. Este hombre se ofreció y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Quiero ir contigo, Señor, predicar, hacer tu obra. ¿Ah? Jesús le dice, las zorras tienen guarida y el ave del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, Jesús le está diciendo, es verdad, quieres venir conmigo, quieres hacer mi obra, quieres predicar mi palabra, quieres acompañarme, seguirme, entonces mide el costo, porque tú tienes comodidades, tú tienes casa, tú tienes esto, tienes este otro, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Vas a tener que seguir una persona, ¿verdad?, que no tiene nada material que ofrecerte. Y era la realidad. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día se predica, y yo he visto por ahí algunos templos que dicen que Jesús poco menos que tenía un Mercedes-Benz, que Jesús tenía una tremenda casa, que Jesús vestía lo mejor, ¿ya? Que andaba con zapatos, ¿verdad? Qué sé yo, Ferracini, 16 horas, y esa no es la realidad, ¿ya? Jesús no era, ¿ya? En términos espirituales, era un hombre rico, y Él es Dios, el dueño del oro y de la plata, pero Él se hizo hombre, pobre, y vivió en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él no vino a predicar la prosperidad, Él vino a predicar el arrepentimiento, la vida eterna, ¿ya? Entonces Jesús le dice a este hombre, ¿estás seguro que me vas a seguir? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿ya? ¿Ah? Las zorras tienen guarida, dice el ave del cielo nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces este hombre yo creo que se retiró porque no midió el costo, ¿ya? Entonces vemos aquí una cierta deslealtad, un entusiasmo, ¿verdad?, momentáneo, una emoción del momento, ¿ya? Como muchas personas hoy en día vemos en la iglesia, ya que hacen voto a Dios, que hacen compromiso con Dios, pero en el momento del culto, en el momento donde el Espíritu Santo está obrando, pero después cuando se van y comienzan a medir el costo, dice, no, porque yo no puedo, ¿ya? Entonces eso es deslealtad, colocar, ¿verdad?, mis prioridades, mis cosas primero, antes que las cosas del Señor. Y hoy en día nosotros vemos eso, dentro de muchas veces de las iglesias, ¿ya? Personas que colocan primero, ¿verdad?, un paseo, colocan primero los hijos, colocan primero, ¿verdad?, las cosas materiales antes que a Dios, ¿ya? Dicen amar a Dios, ¿ya? Pero como dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y vemos a mí también, ¿verdad?, otro que es llamado por el Señor. El primero, ¿verdad?, no fue invitado por Cristo a seguirle, Él se ofreció. Pero el segundo dice, ¿verdad?, que el Señor le dijo, ven y sígueme, ¿ya? Ven y sígueme. ¿Ah? Pero él dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre, y después te seguiré, ¿ya? ¿Será que el papá de él estaba muriendo en el hospital, agonizando en casa? No, lo que pasa es que yo entiendo acá, según el contexto histórico, ¿ya?, y cultural de la época, ¿ya?, este hijo posiblemente era hijo único, y como hijo único, y como lo dictaba, ¿verdad?, la tradición de la época, tenía que esperar que los papás primero fallecieran, porque él tenía responsabilidad de la casa y de los papás, ya, mientras ellos vivieran. Y así que ellos fallecieran, entonces, que ellos viniesen a morir, entonces él iba a dejar todo y seguir a Cristo. Va a pasar cuántos años quizás. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, si vas a tomar una decisión, tómala ya ahora, ¿ya? Porque el día de mañana no nos pertenece. Entonces Jesús condena el pecado de la deslealtad. Jesús también condena el pecado de la inmoralidad, ¿ya? La inmoralidad, en Mateo capítulo 5, verso 27 al 32. Este pecado no se puede cometer, se puede cometer, dice, en el cuerpo, en el corazón o en el matrimonio, ¿ya? Porque Jesús lo dijo, ¿ya? En Mateo capítulo 5, verso 27. ¿Oíste que fue dicho? La ley decía, no adulterará. Entonces el judío decía, ¿ya? El mandamiento dice, ¿verdad?, no adulterarás. O sea, si eres hombre casado, ¿ya?, no irás detrás de una mujer
o de otra mujer, o viceversa, la mujer de otro hombre. Pero el hombre podía mirar a otra mujer, ¿verdad? Y pasarse un VHS, un DVD, desnudarla con la mente, ya tener relación hasta sexual con la mente, con la mujer, pero no estaba adulterando porque físicamente no se está yendo con ella. Pero Jesús va más allá. Jesús va al problema, a la raíz del problema, ¿ya? Porque el adulterio no comienza, ¿verdad? Cuando yo me voy con la persona, o el esposo se abandona el hogar, o la esposa viceversa. El adulterio comienza en el corazón. El adulterio comienza en el ojo, cuando yo ya comienzo a mirar, comienzo a codiciar, ¿ya? A otra mujer que no sea mi esposa o viceversa, ¿ya? Entonces Jesús va al génesis del problema. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Él dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella, ¿ya? Y dice Jesús, va más allá, Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo, arranca. Si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtala. Te es mejor entrar ciego o manco a la vida eterna, ¿ya? Que ser lanzado al lago de fuego con todos tus miembros, ¿ya? Entonces Jesús va más allá, o sea, Jesús dice que el problema comienza en el corazón. Entonces nosotros tenemos que vigilar, ¿ya? Para no pecar y cometer pecado de inmoralidad. Después tenemos el pecado de la infructuosidad, ¿ya? Ser infructuoso. ¿Ah? Jesús nos llama para dar fruto. Jesús llama a cada creyente, a cada cristiano, para dar fruto en su obra, ¿ya? Para que seamos árboles fructíferos. Y no árboles infructíferos. Vemos en Juan, capítulo 15, verso 16, ¿ya? Juan capítulo 15, verso 16, dice la palabra del Señor, ¿ya? Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros, y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Entonces, Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Ya? O sea, no fue una elección, nosotros no tenemos nada de que van a gloriarnos, es decir, nosotros escogimos a Jesús. No, Él nos escogió a nosotros. ¿Ya? Y dice, yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que seamos árboles fructíferos, que seamos cristianos fructíferos. ¿Ya? Y la infructuosidad, ¿ya? Hay muchos cristianos hoy en día estériles que no producen nada. ¿Ya? Cuando hablo de infructuosidad, que son cristianos infructíferos. No hacen nada, no ofrendan, no diezman, no congregan, ¿ya? No trabajan para el Señor, son inconstantes. ¿Ah? Están un tiempo, ¿verdad?, sirviendo al Señor, después paran, después se quedan un tiempo en la casa, viven reclamando, viven enfrentando a los líderes de la iglesia, a los pastores. Son cristianos, ¿verdad?, infructíferos, no producen fruto. O sea, la infructuosidad, ¿verdad?, es un pecado, ¿ya? Después tenemos el pecado que Jesús condena también, que es el pecado del enojo. ¿Ya? El enojo. El enojo, advirtió el Señor, puede llevar al homicidio. Mateo 5, 22. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Vamos allá, Mateo 5, 22, que dice la palabra del Señor y que dice Jesús con respecto al enojo. Estamos hablando entonces de los pecados, los cuales Jesús hizo mención en la Escritura. Dice, vamos del verso 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, dice, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. ¿Ya? O sea, Jesús va más allá, como yo dije. ¿Ya? El decálogo, la ley decía, no matarás, pecado matar, ¿ya? Con espada, con pistola, con lo que fuera, ¿ya? No matarás. Pero la persona podía llenarse de odio, podía llenarse de enojo, según el judío, podía llenarse de enojo, de rabia, ¿ya? Entonces Jesús va más allá y dice, pero yo digo que cualquiera que se enojare contra su hermano, ya mató, pecó. ¿Por qué? Porque la persona no es que mata de un momento a otro, ¿ya? Para uno llegar a matar a una persona, uno tiene que llenarse de ira, de enojo, y eso parte ¿dónde? En el corazón, en nuestro interior. Por eso es que Jesús va más allá y condena el enojo. De hecho, la Escritura dice, airado dice, o sea, enójense dice, porque el enojo es una ira, es una emoción del ser humano, ¿ya? Dios también se enoja,
Dios también siente ira, así dice la palabra del Señor. ¿Ya? Por eso Pedro dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo no puedo dejar pasar el día, todo el día enojado. Mi ira, ¿verdad? O mi rabia tiene que ser momentánea, más si soy cristiano. No puedo ser controlado y perder ya el control por causa del enojo. Entonces, Jesús condena el enojo. El pecado del habla también, ¿ya? Jesús condena el pecado del habla. Jesús advirtió contra el pecado de perjurio, dice, por dejar de cumplir una promesa hecha bajo juramento. También dijo que tendríamos que dar cuenta por todas nuestras palabras inútiles, ¿ya? O sea, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Mateo capítulo 5, verso 33 dice, ¿ya? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, más pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Ya? O sea, tenemos que tener cuidado con aquello que prometemos dentro de la casa del Señor. Cuando hacemos promesas también no las cumplimos. ¿Ya? Un cristiano no debería jurar, ¿ya? Porque no necesita jurar. La palabra cristiana tiene que ser suficiente. Jesús lo dijo, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Ya? Un cristiano necesita, para reafirmar sus palabras, para tener más credibilidad, jurar, como lo hacen los gentiles, como lo hacen los impíos. Los impíos necesitan reafirmar sus dichos con juramento porque son mentirosos, porque nadie les cree. ¿Ya? Pero tenemos que tener cuidado con los pecados del habla, sobre todo cuando vamos a prometer algo. ¿Ya? La ostentación también, ¿ya? Aquí no me dio espacio para el pecado de la ostentación. Ya estamos viendo entonces pecados que Jesús condenó, ¿ya? Tenemos entonces el pecado de la ostentación. ¿Ya? Ostentación. Muy bien. La ostentación, hacer gala de supuesta piedad es pecado. Esto se puede hacer por realizar buenas acciones, como dar limosna, orar y ayunar, con la intención de atraer alabanza a los hombres, más bien que la aprobación de Dios. ¿Ya? Entonces, dice acá Mateo capítulo 6, mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados a los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Ya? Para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. O sea, yo tengo que preocuparme de ¿qué? De que Dios me vea. ¿Ah? Aquí está la clave. Cuando yo voy a ayunar, cuando yo voy a dar limosna, ¿ya? Cuando yo voy a, ¿cuánto se llama? Ayudar a alguien. Yo tengo que estar preocupado, ¿verdad? Y tocándole los cuatro vientos, contándole a todo el mundo que yo soy bueno. ¿Ah? Sino que tengo que preocuparme de que mi Padre que está en secreto me vea. Porque Él me va a recompensar en público, como lo hacía Cornelio. Cuando el ángel se le apareció a Cornelio, le dijo, tus oraciones y tu limosna han llegado delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Cornelio no tocaba trompeta, ¿ya? Sino que Dios lo estaba viendo. Dios tiene que ser, ¿verdad?, el mejor protagonista, el mayor protagonista de nuestras obras. ¿Ah? Él tiene que estar, ¿verdad?, viendo lo que estamos haciendo. No los hombres, no preocuparnos si los hombres lo están viendo o no. Pero hay personas que de repente, ¿verdad?, ostentan. ¿Ya? Hacen tocar trompeta. Pecado para mí es llegar al púlpito y decir, hermano, bueno, estoy aquí predicando la palabra del Señor después de un ayuno de 3 días, después de un ayuno de 40 días. Hermano, estuve orando 4 horas de rodillas. ¿Para qué? Para mostrar a los demás de que ora. Para mostrar a los demás de que ayuna. Eso es ostentación y es pecado. ¿Ya? Pecado. Bendito sea el Señor. ¿Ya? Falta de fe. ¿Ya? La falta de fe también es pecado. Falta de fe. ¿Qué es lo que es fe? Fe es confiar en Dios. ¿Ya? Y falta de fe es lo contrario, es no confiar en Dios. El tener ansiedad en cuanto a las necesidades de uno muestra falta de fe en el cuidado de Dios. Lo vemos en Mateo 6:25. Jesús nos advierte sobre esto. Dice, por tanto digo,
No os congojéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo que el vestido? Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, y ni os llegan en alfolí, dice, o en granero, y vuestro Padre Celestial la alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejor que ella? O sea, tenemos que pensar, ¿verdad? Si Dios cuida del ave del cielo y de los animales del campo, ¿cuánto más de nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que tener fe, confianza, y no caer en una ansiedad, ¿ya? Indesmedida, ¿ya? Preocupación indesmedida por las cosas materiales, sino confiar y aprender a confiar en Dios. Esto es fácil decirlo, usted dirá, ¿verdad? Es fácil decirlo con palabras, pero vivirlo otra cosa. Déjeme decirle que lo aprendí duramente cuando estuve en la misión, ya en Paraguay, cuando con mi esposa tuvimos que aprender a vivir por fe, a confiar en el Señor, ya porque ya no teníamos más ayuda. Tuvimos casi un año sin ayuda económica. Recibíamos en la época 50.000 guaraní, que eran 10.000 pesos mensuales, ya una ayuda de un pastor, que era muy poco, no alcanzábamos a comprar casi nada. ¿Qué hace usted con 50.000 guaraní, 10.000 pesos ya chilenos? Nada. Entonces aprendimos cada día a confiar en Dios, y déjeme decir, Dios nunca nos abandonó. Entonces la falta de fe también es pecado, y Jesús la condenó, ¿ya? La mayordomía irresponsable, ¿ya? En Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, vemos un hombre entonces que reparte, ¿ya? Dice la palabra del Señor, reparte, ¿verdad? Vamos allá, Mateo capítulo 25, verso 14, ¿ya? Dice la Biblia que reparte talentos, ¿ya? Reparte talentos, a uno dio 10 talentos, a otro dio 5 talentos y a otro dio 1 talento, ¿ya? Después vemos la misma historia, pero relatada de forma diferente en Lucas capítulo 19, versos 11 al 27. Vemos un hombre que se va de viaje, un rey, a recibir otro reino, dice, y a uno le dio, a 10 siervos, ¿verdad? Le dio 10 minas a cada uno, ¿ya? Entonces, ambas parábolas son lo mismo, quieren decir lo mismo. Nos hablan, ¿verdad?, de las minas y los talentos nos representan habilidades dadas a diferentes personas, mientras que las minas, que fueron repartidas igualmente, representan la oportunidad de la misma vida, dice. Los siervos que no usaron sus habilidades y oportunidades fueron condenados por su conducta irresponsable. O sea, a cada uno de estos su Señor le dio talento y minas para que ellos negociaran, para que ellos pudiesen, ¿verdad?, hacer ganar más a su Señor. Dice que ellos se fueron, después volvieron y pidieron cuenta, tanto de las minas como de los talentos. El que había recibido 10 ganó 10, el que había recibido 5 ganó 5 más, pero hubo uno que enterró su talento, enterró la mina que el Señor le había dado porque tenía miedo, ¿ya? Y el Señor, dice la palabra del Señor, tanto el rey como el Señor, ¿verdad?, de sus siervos, condenó esta actitud y lo llamó en los dos casos, ¿verdad?, de siervo malo y negligente. Y esto nos enseña algo a nosotros. A cada uno de nosotros, dentro de la casa del Señor, Dios nos ha dado talento, nos ha dado dones, ¿ya? Capacidades. ¿Para qué? Para que negociemos, para que reproduzcamos para el reino de Dios. Pero hay personas que tienen talento y las entierran, ya sea por timidez, ya sea por vergüenza, ya sea por flojera, ¿ya? Y un día tenemos que entender algo. Nosotros vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a tener que dar cuenta de nuestros talentos. Vamos a tener que dar cuenta de los dones que el Señor nos ha dado. Y ahí no vamos a poder, ¿verdad?, excusarnos, decir, no, es que yo tuve que hacer esto, es que yo tuve que, qué sé yo, cuidar de la casa, es que yo tuve que cuidar del negocio, que yo tuve que cuidar de mi familia. Dios nos va a pedir cuenta por nuestro talento. Entonces, la mayordomía irresponsable, el uso que le damos a los dones irresponsablemente, también es pecado, ¿ya? Entonces, tenemos ojo con esto, porque un día vamos a tener que dar cuenta delante de la presencia del Señor. El no orar, ¿ya? El no orar también es pecado, ¿ya? Jesús nos advierte sobre esto. Por eso Jesús cuenta la parábola, ya en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, la parábola del juez y de la viuda, ¿ya? Un juez injusto y una viuda que siempre iba, ¿verdad?, a pedirle que le hiciera justicia. Todos conocemos, ¿verdad?, la parábola del juez y la viuda, el juez injusto, ¿ya? La viuda insistió tanto, ¿ya?, que el juez decidió entonces finalmente hacerle
justicia. Entonces Jesús aplica su enseñanza y dice, ya, dice el Señor, y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez justo. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea ya longánimo acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ya? Porque hay muchos que ya han perdido la fe, hay muchos que ya han dejado de orar. ¿Ya? Entonces el dejar de orar, el dejar de creer, ¿verdad?, es pecado condenado por el Señor. ¿Ya? Y podría seguir, ¿verdad?, una lista de palabras, ¿verdad?, de enseñanza acerca de Cristo, condenando ciertas actitudes, ¿ya?, llamándolas de pecado, condenándolas, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que sí, Jesús, ¿verdad?, tuvo mucho que decir con respecto al pecado, ¿ya? Página número 7, algunas categorías de pecado, ¿ya? Página número 7 de nuestra postilla, algunas categorías, ¿verdad?, de pecado. Todos estos pecados específicos se pueden agrupar en ciertas categorías, como por ejemplo, violaciones de la ley mosaica, ¿ya? Los pecados de violación de la ley mosaica. Ya tenemos el ejemplo en Mateo capítulo 7, verso 9 al 13, que es lo que hablábamos delante. Corbán ilustra bien esta categoría. Corbán es la transliteración de una palabra hebrea que significa regalo. Si un hijo declaraba que la cantidad necesaria para cuidar a sus padres era corbán, los escribas decían que él estaba exento del deber de cuidar a sus padres. Lo mismo que tratábamos anteriormente, pero aquí ya utilizando, ¿verdad?, otra palabra, corbán. O sea, un padre, ¿verdad?, venía y le decía, hijo, por favor, ayúdame a mí con tu mamá porque estamos pasando necesidad. Y este, ¿verdad?, venía y le decía corbán. El mandamiento de Dios decía que debía que honrar a su padre, y el honrar quería decir cuidar de ellos, ayudarlo en lo que pudiera, pero él simplemente decía corbán, no puedo ayudar. ¿Por qué? Porque aquel dinero que tengo es un regalo para Dios, mi regalo a Dios. Entonces él quedaba exento, ¿verdad? Y de esta manera, entonces, violaba la ley de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esto, ¿verdad?, es un pecado, ¿ya? Entonces estamos viendo algunas categorías de pecado como la violación de la ley mosaica, ¿ya? Después tenemos pecados manifiestos, dice. Mientras que todos los pecados son pecaminosos, no todos los pecados son de igual magnitud. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay pecados que son más graves que los otros. Ojo con esto, con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, como enseñan algunos por ahí, que hay pecados blancos y otros negros, ¿ya? Porque hay gente que dice, no, pero es que era un pecadillo, ¿no? Era una cosa pequeña, una mentira piadosa. No, no hay mentira piadosa delante de Dios. Todos los pecados son iguales, ¿ya? Pero sí hay grados de pecado. Hay pecados que son más graves que otros. Por ejemplo, Jesús se lo dijo, ¿ya? Dice, respondió Jesús en Juan capítulo 19, verso 11, ninguna autoridad tendría sobre mí, Jesús hablando con Pilato, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién es ese que había entregado, ¿verdad?, a Jesús a Pilato? Caifás, el sumo sacerdote. Entonces dice él, mayor pecado tiene. O sea, aquí mostrándonos a Jesús claramente que hay categorías de pecado y hay pecados que son más graves que otros. Por lo tanto, ya lo que Caifás había hecho al entregar a Jesús a Pilato para que lo crucificara y lo condenaran, ¿verdad?, era mayor que lo que Pilato estaba haciendo con Cristo, ¿ya? Entonces hay pecados que son más graves, pecados que son de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay pecados que son manifiestamente, ¿verdad?, más graves que otros. Actitudes internas incorrectas. Estamos, ¿verdad?, aquí viendo entonces las categorías de pecado. Tenemos, ¿verdad?, la violación de la ley mosaica, tenemos los pecados manifiestos, que hay grados de pecado, y actitudes internas incorrectas. La acción externa evidencia las actitudes y el carácter interno, dice. Y nuestro Señor a menudo puso su dedo en la raíz interna del pecado. ¿Ya? O sea, ahí claro. ¿Por qué? Porque manifestamos lo que está dentro de nuestro, ¿verdad?, propio corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando, aquí vuelvo nuevamente al ejemplo anterior, cuando estos dos hombres, ¿verdad?, le piden a Cristo que reparta la herencia, ¿ya? ¿Qué es lo que estaban evidenciando ellos? Algo que estaba en su corazón, que era la avaricia, ¿ya? Entonces hay actitud interna incorrecta, ¿ya? Las acciones externas evidencian la actitud y el carácter interno. O sea, nosotros reflejamos lo que hay en nuestro corazón con nuestras actitudes, ¿ya? Página 7.
Levadura, por toda la Biblia. Ya estamos viendo las categorías de pecado. Levadura por toda la Biblia. La levadura tipifica la presencia de la impureza o el mal. Ya esto de los días de Moisés, de Moshe, ya cuando se celebraba Pesaj, la Pascua, se mandaba, ¿verdad? Ya antes que se celebrase a buscar dentro de la casa con linterna incluso, ya con lámpara, cualquier vestigio, ¿verdad?, de pan con levadura. ¿Por qué? Porque la levadura en la Biblia, ¿verdad?, es símbolo de pecado, representa, ¿verdad?, el pecado, así como la levadura tiene el poder de fermentar, de aumentar la masa, así un pequeño pecado, ¿verdad?, puede contaminar todo el cuerpo, ¿ya? Aunque en algunos entienden que en Mateo 13:33 es una excepción donde la levadura indica el crecimiento del reino por medio del poder del Evangelio. Lógicamente que en este capítulo, Mateo 13:33, donde nos habla de la parábola de la mujer que colocó levadura ya en tres medidas de masa y que ésta fermentó ya, poniendo como ejemplo el crecimiento del reino de Dios, en esta excepción la levadura no representa pecado, pero en todos los demás textos sí. Sin embargo, indudablemente cuando Cristo advirtió contra la levadura ya de los fariseos, los saduceos y los herodianos, se refería a algo pecaminoso. Por ejemplo, Jesús, ¿verdad?, dijo que había que cuidarse de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Ya, la levadura de los fariseos, ¿verdad?, era el externalismo, o sea, la hipocresía, porque ellos eran hipócritas. A pesar que ayunaban, a pesar, ¿verdad?, que se mostraban como justos, diezmaban, oraban, ya, pero por dentro no eran limpios. Y nuestro Señor denunció la levadura de la hipocresía. Esto lo vemos en Mateo capítulo 23, en Marcos capítulo 8, ya, en Lucas capítulo 12, ya. Entonces, de esta levadura los discípulos tenían que cuidarse, que era la levadura de los fariseos, el externalismo, ya, la hipocresía. Ya. Hay personas que le dan mucho énfasis a lo externo, ya, a la ropa, cómo se visten, bendito sea el nombre del Señor, y colocan eso por encima, ya, del mandamiento de Dios muchas veces, lo externo, ya, pero por dentro a veces están llenos de, ¿verdad?, inmundicia, están llenos, ¿verdad?, de odio, de rencor, de maldad, ya. Entonces tenemos que cuidarnos de esto, de la hipocresía, ya. También, ¿verdad?, Jesús condena la levadura de los saduceos. Su levadura era el esparcir la falsa doctrina, el escepticismo. Sus creencias estaban arraigadas en sus sentidos, por lo tanto ellos no creían en la existencia de los ángeles ni en la resurrección. ¿Ya? O sea, como hoy en día, ¿verdad?, muchos predicadores no creen en los milagros, no creen, ¿verdad?, llaman a las historias bíblicas de mito. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Ya? Tenemos predicadores que están predicando, pero no creen en la sanidad. ¿Ya? No creen en la manifestación de los dones. Tenemos iglesias que no creen en la manifestación actual de los dones. No creen en el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, del escepticismo, de la incredulidad, de las falsas doctrinas. La doctrina de los saduceos, la levadura de los saduceos. Después tenemos la levadura de los herodianos. Su levadura era el secularismo y la mundanalidad. Como partido respaldaban a Herodes y al régimen romano, que les daba su poder. Así que buscaban usar el poder mundano para promover fines espirituales, ¿ya? La doctrina de Herodes, la levadura de Herodes, ¿ya? Promover fines, ¿verdad?, espirituales. Buscaban el poder mundano. Lo vemos hoy en día también muchas veces la iglesia queriendo, ¿verdad?, allegarse a políticos para que lo ayuden. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia no necesita estar unida con la política, ¿ya? La iglesia debe ir, ¿verdad?, por caminos diferentes. La iglesia es un ente espiritual, ¿ya? Entonces tenemos que cuidarnos de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Página 7. Algunas fuentes de pecado. ¿De dónde se origina lógicamente el pecado? Satanás, ¿ya? Cristo estaba muy consciente del poder, programa y procedimiento de Satanás. Algunos han tratado de sugerir que el Señor en realidad no creía en la existencia de Satanás, sino que se estaba acomodando la ignorancia de las personas cuando enseñó acerca de Satanás. Pero él habló de Satanás en ocasiones en que no había necesidad de hacerlo, a menos que él creyera que Satanás realmente existía. Lucas 10:18. Nuestro Señor reconoció a Satanás como el príncipe de este mundo. En Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lógicamente Satanás, ¿verdad?, es la fuente de todo pecado y maldad. De hecho, fue el primero que pecó. Nosotros hablamos de Adán y Eva,
que pecaron en el huerto del Edén, pero el primero en pecar realmente y en el cielo fue Lucifer, fue Satanás. ¿Estoy diciendo que en el cielo hay pecado? No, estoy diciendo que en el cielo hay pecado. El pecado se originó en el cielo, en el corazón de Lucifer. ¿Ya? Después tenemos el mundo. El mundo se opone al pueblo de Dios y promueve los propósitos de Satanás. Así que el sistema del mundo es una fuente de pecado cuando cualquiera se conforma a él mismo. ¿Ya? Cuando hablo del mundo no estoy hablando de la Tierra, del planeta Tierra, estoy hablando del sistema que impera en el mundo, que es contrario a la iglesia, que es contrario a los siervos del Señor. Mientras la iglesia condena el pecado de homosexualismo, ¿verdad? Mientras la iglesia condena el pecado de los vicios, el mundo ahora dice que no es malo tener vicios, que no es malo, ¿verdad?, que dos mujeres se amen, que dos hombres se besen, ya que tengan relaciones, que se casen. ¿Ya? Entonces el sistema del mundo es contrario a la palabra del Señor. Estamos viendo las fuentes de pecado, Satanás, el mundo, el corazón del hombre. ¿Ya? Página 8, a menudo el Señor enfatizó que lo que una persona hace exteriormente es un reflejo de lo que está en su corazón, dice. ¿Ya? Dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo capítulo 15, verso 19. Amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, las fuentes de pecado. Ahora, la universalidad del pecado. Punto número 4. Vemos acá, ¿verdad?, que el pecado es universal. O sea, todos los hombres son pecadores. Quien habla con usted es pecador, ¿verdad? El Papa es pecador. Todos son pecadores. Nadie puede decir yo soy santo, ¿verdad? Yo nací sin pecado. ¿Ya? Hasta la propia María. ¿Ya? La madre de Jesús, ¿verdad?, era una pecadora. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Amén. La universalidad del pecado. Punto número 5. Página 8. Algunas consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Primera consecuencia, afecta el destino del hombre. Lo sabemos. ¿Ya? El pecado afecta el destino del hombre. ¿Por qué? Porque lo lleva a la condenación. Dice Juan capítulo 3, verso 17. Vamos allá. Juan 3, 17. Dice la palabra del Señor así. Juan 3, 17. Porque no envió Jesús su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que cree, ¿verdad?, alcanza la vida eterna, y el que no es condenado, el que rechaza a Cristo. ¿Ya? Entonces el pecado afecta el destino eterno. Afecta también la voluntad. El Señor dijo claramente que los fariseos eran esclavos de los deseos del diablo. Juan 8:44. O sea, ¿verdad?, hay personas que son esclavas, que están atadas a los vicios. ¿Ya? Y todo esto es producto del pecado. ¿Por qué? Porque afecta la voluntad del hombre. Afecta también el cuerpo. ¿Ya? Por supuesto, no toda enfermedad es resultado del pecado, ¿ya? Pero algunas evidentemente lo son. Nuestro Señor indica esto en el caso del hombre que fue sanado en el estanque Betesda. Vamos a Juan capítulo 5, verso 14. Veamos lo que Jesús le dijo a este hombre, el paralítico de Betesda. Después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. ¿Ya? Que decir, ¿verdad? No todas las enfermedades son producto del pecado. ¿Ya? Pero hay enfermedades que a veces vienen por causa de que el hombre peca y desobedece. ¿Ya? Entonces vemos acá, ¿verdad?, las consecuencias del pecado, la vida del hombre. Afecta también a otros. Los pecados de los escribas afectaban a las viudas y a otros que siguieron sus tradiciones. El pecado del hijo pródigo claramente afectó a su padre. Además, los pecados contra los cuales se advierte en el Sermón del Monte, todos afectan a otros. Nadie puede pecar en aislamiento total. La desobediencia de Jonás, el pecado de Jonás afectó a toda la tribulación. O sea, yo no puedo decir, ¿verdad?, no, yo peco, pero peco contra mí. Eso es mentira. Cuando nosotros pecamos contra Dios, ya pecamos de una forma vertical y horizontal. ¿Ya? O sea, estamos afectados delante de Dios y también delante de los hombres. Por eso el hijo pródigo, cuando se arrepiente, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra. No soy digno de hacerme llamar tu hijo. O sea, él reconoció, ¿verdad?, que él había pecado horizontalmente y verticalmente. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿verdad?, no solo somos afectados nosotros, sino que afectamos a quienes nos rodean. ¿Ya? Página 8. El perdón del pecado.
hemos visto, ¿verdad? Ya, bendito sea el nombre del Señor, lo que es pecado, pero hay una solución. Punto número 6, el perdón del pecado. La base del perdón. Al principio del ministerio de Cristo, Juan el Bautista anunció el propósito cuando señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? O sea, Juan el Bautista dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No como los corderos que se ofrecían, ¿verdad?, en el templo, que solo tapaban el pecado. No, este Cordero es eficaz. Este Cordero, ¿verdad?, este sacrificio, este Cordero, ¿verdad?, es eficaz porque quita el pecado del mundo. Ya Cristo tiene el poder para quitar el pecado, para perdonar. El Señor mismo declaró que su muerte era la base del perdón, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28, la última cena. ¿Ya? La palabra remisión, ya en griego es aphesis. ¿Ya? La palabra remisión es aphesis en griego. ¿Ya? Aphesis, que quiere decir, ¿verdad?, libertad. O sea, Jesús vino, ¿verdad?, para morir por nosotros y para darnos libertad. Dice, esta sangre derramada por mucho para libertad de los pecados, para remisión de los pecados. ¿Ya? Entonces la base del perdón, ¿verdad?, es Cristo. ¿Ya? La ramificación del perdón. Las personas perdonadas deben perdonar a otros. Esto es un tema reiterado en la enseñanza del Señor. ¿Ya? Así como nosotros somos perdonados por Dios, también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos hieren, a aquellos que nos hacen mal. Ya Lucas capítulo 17 dice, verso 3 al 4, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdona. Amén. Muy bien. Vamos a llegar entonces hasta aquí. Espero que esta enseñanza, ¿verdad?, de esta materia soteriología haya sido de gran bendición acerca, ¿verdad?, de la enseñanza de Cristo concerniente al pecado. Y entonces ya la próxima semana estaremos ya con la clase número 3, ya finalizando entonces esta materia y este curso básico, ¿verdad?, en teología. Que el Señor les bendiga grandemente. Será hasta la próxima, ¿verdad?, oportunidad.